tanto de que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ofrecido a la empresa que usted representa la firma de contratos de utilidad compartida en el sector petrolero de México. Le informamos que nuestra Constitución no permite la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, en la industria petrolera nacional. El artículo 27 de esta ley suprema es fruto de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, es decir, se trata de una conquista de nuestro pueblo para hacer valer la soberanía nacional y en cuya lucha perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos. El petróleo de México, señor Tillerson, no es de Enrique Peña Nieto, ni del gobierno, ni siquiera del Estado. Por justicia y derecho es del pueblo y de la nación. De modo que lo exhortamos a medir las consecuencias de establecer relaciones de negocios con un gobierno que pretende transgredir los principios básicos y el espíritu de nuestra ley fundacional. Como usted sabe, en la mayoría de los países del mundo no se modifican los preceptos originados por procesos históricos que tienen que ver con la libertad, la justicia, la democracia y la independencia de las naciones. Además, en el caso de México, en el caso del gobierno de México, desgraciadamente impera la corrupción política y mediante procedimientos inmorales el titular del Poder Ejecutivo controla a la mayoría de los diputados y senadores y ejerce un dominio sobre el Congreso. En consecuencia, la reforma constitucional, que también incluye modificar el artículo 28 para privatizar el sector energético en su totalidad, no cuenta con la legitimidad ni con el consenso de los mexicanos. Por eso alertamos a tiempo a usted y a los accionistas de su empresa que el firmar contratos de utilidad compartida o invertir en la refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica sería como comprar mercancía sin factura, algo chueco, propio de la piratería. Asimismo, hacemos de su conocimiento que la mayoría de la población vería a su empresa como cómplice de un atentado contra el interés nacional. Nuestro movimiento, señor Tillerson, no se opone a sus negocios ni a las inversiones privadas, siempre y cuando se respete el derecho soberano del pueblo y de la nación. Como usted comprenderá, no vamos a quedarnos cruzados de brazos ni a permitir que se nos regrese al pasado para cancelar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Atentamente, el presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Este es el texto de la carta, y así como esta, se van a enviar cartas a todos los directivos, dueños de las empresas petroleras extranjeras. Vamos a procurar que en algunos casos sea el secretario de Relaciones Exteriores de Morena y el embajador Vasconcelos los que entreguen estas cartas a los directivos de las empresas petroleras extranjeras.
Ese es el motivo de esta conferencia, por eso les convocamos y muchas gracias. Don Andrés, más o menos ¿cuántas empresas están calculando que van a recibir esta carga? Aproximadamente 10. Aparte de Exxon, es Chevron, Shell, Total, Repsol y otras, incluida Petrobras. ¿Usted no acudirá a ninguna entrega? ¿Serán las personas que nos dijo usted? Sí, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Morena y del embajador Vasconcelos. Yo quisiera preguntarle sobre esto que se ha estado avisando de que podría no construirse la refinería en Hidalgo. ¿Cómo lo está viendo? ¿Parte de la estrategia? Pues es parte de lo mismo. Cuando se decidió aprobar la construcción de la refinería, nosotros dijimos que iba a terminar el sexenio de Calderón y no iban a pegar ni un solo ladrillo. Y así fue. Apenas hicieron la barda perimetral. En ese tiempo se nos cuestionó, como siempre. Hay testimonios de lo que estoy señalando. Es cosa de ir a los periódicos y sobre todo a los periódicos más oficialistas, oficiosos. Pero así sucedió porque no les importa el que se le dé valor agregado a la materia prima. No les importa el que se generen empleos en nuestro país, que se deje de comprar la gasolina en el extranjero, porque lo que realmente les importa es seguir haciendo el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Y para mantener este negocio en beneficio de un pequeño grupo, para mantener esta corrupción, este saqueo, este robo, pues han tratado de justificar la compra de la gasolina en el extranjero diciendo de que no es negocio elaborar las gasolinas en nuestro país, cuando es de sentido común que es mucho mejor darle valor agregado a la materia prima y producir aquí las gasolinas. Esta política absurda, sostenida por el interés de un grupo de funcionarios corruptos, ha llevado a que en 30 años no se construye una nueva refinería en el país, desde que se construyó la refinería de Salina Cruz, principios de los años 80, no se ha vuelto a construir una refinería. Esto es un absurdo. Y México es de los países del mundo que más importa gasolina. Es el país petrolero que más compra gasolina en el mundo. Vendemos materia prima y compramos productos derivados del petróleo. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Pero todo esto es por la corrupción. No es cierto que no sea negocio, es cosa nada más de pensar que traer la gasolina del extranjero implica pagar
en fletes alrededor de 2 pesos por litro. Nada más con ese ahorro se podrían financiar las refinerías. Ponen otro ejemplo, estos tecnócratas corruptos. Dicen, es que no es negocio como lo es la venta del petróleo crudo. Es una obviedad. Desde luego que extraer el petróleo crudo es más negocio, porque no se le paga renta a la naturaleza. No es lo mismo, desde luego, pero sí hay una utilidad, no la que se logra con la venta del petróleo crudo, porque todo es utilidad. Se extrae un barril de petróleo, cuesta $10 y se vende en 100. Pero ese es un caso excepcional. Sin embargo, ese barril de petróleo que se vende en $100, si se refina en México, si se convierte en gasolina y en otros muchos productos petroquímicos, puede tener un valor agregado hasta del doble. No tiene la misma utilidad de la extracción del crudo, pero sí tiene un valor agregado, sí hay una utilidad. Además, se producen empleos en el país. Pero ese no es el programa que ellos tienen. Lo que les importa, repito, es hacer negocios con la compra de la gasolina, que por cierto es más cara en México que en Estados Unidos, con la diferencia de que el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que se le paga a un trabajador en nuestro país. Entonces es parte de esta corrupción descarada, cínica, que impera en nuestro país. Es lamentable que esto pase, pero impera la impunidad. Imagínense cuando se decidió construir esta refinería en Tula, se convocó a los gobiernos locales para que adquirieran terrenos, se engañó a la gente, se utilizó publicitariamente el asunto de que se iba a construir la refinería en Michoacán, que en Tabasco, que en Guanajuato, que en Hidalgo, que en otros estados. Incluso el gobierno de Guanajuato compró un terreno, hicieron también su agosto, terreno que compraron a precios elevadísimos. Ahí está el terreno. Al final deciden hacerla en Tula, se invierte en la compra del terreno y ahora se está hablando de que quieren cancelar la construcción de la refinería. Todo por la corrupción. Nadie sabe quién compra la gasolina en el extranjero, a qué precio. ¿Cuánto es el subsidio? Porque eso también es importante decirlo. El subsidio no es al consumidor, el subsidio es para pagar sobreprecios en la importación de las gasolinas.
Gutiérrez, si nos podrías compartir alguna otra acción que vayan a implementar ya como parte de este programa de desobediencia. Y en otro tema, si me regalas tu opinión acerca de lo que está sucediendo en Michoacán, en específico en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde ya pues, se requirió la intervención de las fuerzas militares. Bueno, en el caso del plan de acción, ya dimos a conocer todas las medidas que se tomarán en el caso de que se imponga la reforma energética. Desde que se inicie la dictaminación en comisiones sobre la reforma al artículo 27 y 28, se va a iniciar un cerco pacífico en el Senado de la República. Y lo mismo vamos a hacer en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Cuando se refieren a Pacífico, ¿están descartando que haya ahí conflictos viales, que vaya a haber cierres? Pacífico y sin afectar a terceros. Aquí la diferencia central la tenemos con el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto. También se acordó, entre otras medidas, no ver Televisa porque manipula la información y también darle seguimiento a otros medios de comunicación que no respetan el derecho del pueblo a la información. Otra medida es el que cada mes que sube la gasolina te va a pagar la luz de 7 a 8 de la noche. Ya lo hicimos. El primer apagón fue el día 2, de 7 a 8 de la noche, y participaron miles de ciudadanos. Y cada vez se van a adherir más ciudadanos a esta acción de protesta. Hay un gran vacío sobre estas acciones en los medios de comunicación. Ni siquiera en la página 39 de la sección C de los periódicos se dice algo, pero pues ya sabemos, ¿no?, de qué se trata. Tampoco nos enoja. Cada vez crece más, es lo único que crece. El FUL, el Frente Único de Lambiscones. Otra medida es que se van a promover amparos masivos y acciones colectivas para no pagar la electricidad ni los aumentos de impuestos. Ya se tienen los formatos, estamos esperando el momento. Otra medida es el que se va a elaborar el memorial de la ignominia para inscribir y dar a conocer los nombres de diputados y senadores que votaron por los aumentos de impuestos y que en su caso voten por la reforma energética. Vamos a distribuir volantes, pueblo por pueblo, distrito por distrito, estado por estado, dando a conocer los nombres de los legisladores que votaron por los aumentos de impuestos y los que en su caso voten por la privatización del petróleo. En este marco es que estamos dando a conocer la carta, porque esa es otra acción que se acordó. También, dentro de las medidas, vamos a informar a la población
sobre los involucrados en el saqueo en los últimos 30 años. Es decir, quienes han impulsado esta política de privatización en beneficio de una pequeña minoría, quedándose con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo de México. Y otras acciones. En total son 15 acciones las que se van a llevar a cabo. Estamos esperando, ya estamos desde luego preparados para todas estas acciones de desobediencia civil pacífica. Y respecto a lo de Michoacán. Bueno, estuve el domingo en Michoacán y en mi intervención hablé de que el problema de la inseguridad y de la violencia se ha originado en Michoacán y en todo el país precisamente por la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 30 años, que es una política económica que solo beneficia a una pequeña minoría y que ha dejado sin opción, que ha cancelado el futuro de millones de mexicanos. Sobre todo, le ha cerrado las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Y por eso se desató la inseguridad y la violencia en el país. Y esto tampoco se quiere ver. Como si no hubiesen responsables. Y desde luego que los responsables de la violencia en México son los que han impuesto una política económica que no impulsa la actividad productiva, que no genera empleos y que no procura el bienestar de los mexicanos y que solo les interesa el sacar provecho en lo personal, el saquear al país, y por eso toda esta descomposición social. Ni modo que la violencia haya surgido de la nada o que seamos malos por naturaleza los mexicanos. Esto se originó por 30 años de una política económica que no impulsa actividades productivas, que no procura la generación de empleos y que ha abandonado a los jóvenes. Raro sería que después de 30 años sin crecimiento económico y sin generar empleos, con el ejemplo único de la corrupción, que no hubiese inseguridad y violencia. Y estamos viendo que la política de Peña pues es la misma que la de Calderón, atender nada más los efectos y no atender las causas. ¿Por qué hay grupos ciudadanos, llámense policías comunitarias o ciudadanos defensa de los pobladores, todos estos grupos que han venido surgiendo de intermediación, porque no existe la acción del Estado, hay un vacío, el Estado incumple con su responsabilidad social, no atiende a la gente, no hay desarrollo. Entonces lo que hay pues es esta descomposición y de ahí que surjan los intermediarios. No es un Estado fallido, es un Estado mafioso. Lo que impera en nuestro país. Pues muchísimas gracias. A ver, Una preguntita. ¿Cómo le ha afectado esta violencia en Michoacán a la gente de Morena que anda en las brigadas y todo esto? ¿Qué le han comentado? pues como a todos los ciudadanos,
sobre todo porque se vive con miedo, con temor, pero esto desgraciadamente es lo que está padeciendo mucha gente, no solo en Michoacán, en todo el país. Yo recorro constantemente el país y esa es la demanda principal. El que se atienda al problema de la inseguridad y de la violencia. Pero ¿qué se puede esperar? La verdad, es lamentable. El señor Peña Nieto, pues nada más aparece en la televisión, en los mensajes estos que le preparan. Al otro día lo vi cuando se equivocó, iba leyendo ahí en el teleprompter, ni siquiera supo leer bien, además en un acto de autenticidad, de franqueza. Dijo: es que lo que me escribieron, dice, no lo supe decir. Es lamentable, pues, que esto pase. Pero no hay que perder la fe, no hay que perder las esperanzas, hay que seguir adelante hasta lograr que haya un verdadero cambio. Yo aquí aprovecho a decirles a ustedes, porque tampoco voy a dejar pasar la oportunidad de que pues hagan sus notas y todo, aunque arriba no les pase nada, aunque se quede todo en el Departamento de Corte y Confección, nada más no se dejen ustedes manipular, que hay veces que hasta se llega a creer. No, ustedes son mujeres, son hombres muy inteligentes. Entender bien que una cosa es lo que se dice en Televisa y en los medios, y otra cosa es la realidad. Entonces, además, ustedes son ciudadanos y todos debemos de preocuparnos porque esto realmente cambie. Y agradecerles de todo corazón por estar aquí. Y muchísimas gracias. ¿Cuál es su corte de firmas reunidas y cuándo piensan entregarlas? Dado que, bueno, una parte de la estrategia era que antes de que se realizara la dictaminación pudiera realizar. Pues estamos por llegar al 1.000.000 de firmas para que se haga una consulta antes de que se imponga la reforma energética. Y vamos a seguir obteniendo más firmas. Todos los días se consiguen firmas de ciudadanos que quieren ser consultados, que quieren que se les pregunte si están de acuerdo o no en que se privatice el petróleo. Y ahí vamos poco a poco. ¿Cuánto las va a entregar? Y también ya en la frontera, resultado de una parte de la estrategia de grupos de la Coparmex, pues ya ha habido, denuncian los diputados de esas regiones, pues que ya han sido atacados, que ya han sido objeto de injurias, en fin. No debe de haber ningún tipo de represalias ni violencia. Pero no es el objetivo del mural de la ignominia, en fin, de esta... No, es que ya basta de que los que se hacen llamar representantes populares sean nada más simples empleados de la mafia del poder y que aprueben todo lo que les ordenan, afectando los intereses del pueblo, afectando la economía popular. Antes votaban en contra de la gente, en contra de los intereses de la gente, y se escondían en el anonimato.
Una cosa importante ahora es de que se va a saber quién es quién, y esto es muy bueno, ya basta de simulación. Entonces, qué bien que ahora se están dando a conocer los nombres de los diputados, de los senadores. Nosotros lo vamos a hacer. Es que no es poca cosa el votar para que aumente la gasolina. Se afecta a la gente. Ni modo que les vamos a aplaudir porque votaron por aumentar el IVA en la frontera. Ya nada más eso faltaba. Son impostores que se hacen llamar representantes populares. Desde luego, ahora el PRI, ya me los imagino, junto con los medios alcahuetes, los van a convertir en mártires, encima de que votan en contra de la gente, que votan porque aumenten los impuestos. Ahora se van a sentir agraviados y van a pedir que se les solicite perdón. Ya los estoy viendo, son muy obvios, sobre todo lo de los medios, la manipulación. Por eso me haces tú esa pregunta, te la respondo con todo respeto. Lo denunció ayer Silvano Aureoles, que es... Sí, pero es lo mismo, los diputados del PRD votaron por aumentar la gasolina y que asuman las consecuencias. Tras este enfado con... Y también votaron por aumentar el IVA en la frontera. Y eso es contrario, es una traición a los principios que llevaron a la fundación de ese partido. Y desde luego que es una traición al pueblo, para llamar las cosas por su nombre. Muchísimas gracias. Con esto queda descartado entonces que Morena vaya a tener alguna unión o alguna alianza con el PRD en las marchas Con para... los partidos que voten Me refiero para... en favor de aumentar impuestos, los partidos que voten por privatizar el petróleo, nada. Pintamos nuestra raya, que ellos sigan su camino, nosotros vamos a seguir el nuestro.